Algunos principios de interpretación profética. A lo largo de la historia, hasta nuestros días, se han establecido varias interpretaciones acerca del mensaje bíblico y en especial sobre las profecías que se encuentran allí. Nosotros, como adventistas del séptimo día, adoptamos un enfoque cristocéntrico y vemos dichas profecías a través de la lente del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Una lucha espiritual iniciada en el cielo y que llegará a su clímax poco antes de la segunda venida de Cristo. Entender adecuadamente los eventos pasados, presentes y futuros nos permiten acrecentar nuestra fe en Dios, sabiendo que Él tiene el control de la historia humana. Es la razón principal de por qué estudiamos lo que Dios nos ha revelado en su palabra, concretamente su profecía. En ese contexto es que en ese trimestre estudiaremos cómo interpretar la profecía bíblica, las alusiones, historias e imágenes y metáforas que develan la verdad profética y los acontecimientos finales. De hecho, no será suficiente un trimestre para estudiar todas las historias e imágenes que ayudan a comprender la verdad profética. Seguramente, en la eternidad estaremos en condiciones para ello. Mientras tanto, estudiaremos tanto como podamos. Empecemos. En esta primera lección, vamos a exponer algunos principios que nos permitirán interpretar la verdad profética. No vamos a profundizar aún en alguna profecía, sino más bien los principios que ayudan a comprender la Biblia y su profecía cabalmente. Examinando la profecía. Es importante notar que el estudio de las Sagradas Escrituras son esenciales para nuestra vida. Se requiere oración, dedicación y tiempo. Aun cuando exista la disposición de hacerlo, debemos preguntarnos, ¿cómo leer la Biblia? ¿Existen algunos principios que puedan guiar el estudio del Sagrado Libro? En esta primera parte abordaremos cómo se presentan y cómo se revelan los textos en el Sagrado Libro, es decir, la disposición con la que vamos a leer y la manera en cómo nos presentamos ante la Santa Biblia. De esto depende en gran manera la eficacia a la hora de comprender no solamente las profecías, sino la Biblia en su conjunto. Primero, nuestra actitud. En Daniel 8:27 leemos: Yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Daniel reconoce que humanamente es imposible entender las profecías de Dios. Lamentablemente, nuestra mayor tentación cuando nos acercamos a la profecía es creer que entendemos su mensaje, incluso antes de haber leído el texto, y por tanto imponemos nuestras ideas al texto en lugar de que sea el texto el que hable por sí mismo. En Jeremías 9:23 nos dice: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Cuando abramos su santa palabra, debemos hacerlo con una mente abierta, no basada en nuestra propia sabiduría. Cuando leamos el texto debemos hacerlo como si el texto fuese nuevo y que no lo comprendemos. Así fue como Daniel se presentó y recién pudo entender las visiones que Dios le transmitió para su pueblo. Del mismo modo, debemos comprender que mientras estemos en esta tierra, nunca comprenderemos plenamente la mente de Dios, pues grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, nos dice Salmo 147:5. Únicamente con fe y oración aportará al estudio el milagro de la ayuda divina para que en nuestra mente sea revelado el texto de su sagrada palabra. Segundo, la estructura y el contexto en el que se fundamenta la palabra de Dios es esencial para captar el mensaje profético. Debemos comprender que en la Biblia existen paralelismos. Por ejemplo,
El libro de Daniel 7 presenta elementos como bestia del mar, bestia con 10 cuernos, el hijo de hombre y otros más que también se presentan en Apocalipsis 13 y 14. Esto tiene la intención de mostrar al lector la perfecta armonía que tiene la palabra de Dios y asimismo confirmar una verdad en su contexto literario e histórico. Lo propio, las bestias mencionadas en el libro de Daniel 2 son aclaradas en su paralelismo en el libro de Daniel 7. Por tanto, usar estos recursos literarios del texto nos ayudarán a comprender el mensaje profético de Dios. Tercero, leer texto contra texto. En Lucas 24:27 nos dice: y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Este verso nos enseña que para comprender a Dios debemos estudiar toda la escritura en su contexto. Elena G. de White nos menciona: un versículo interpreta otro versículo. Un pasaje es la clave para otros pasajes. Evangelismo, página 582. Es importante notar que cada versículo forma parte de una verdad absoluta. Cada pasaje está interconectado con uno o más pasajes que nos permiten conocer una verdad más grande. Por ejemplo, en Levítico 16 se habla de un carnero y un macho cabrío en la fiesta judía del Yom Kippur. También en el libro de Daniel 8 se describen ambas figuras. Esta asociación de ambos textos nos sugiere que esta profecía se refiere al día de expiación en el tiempo de fin. Un texto nos abre el entendimiento para conocer otro más profundo. Concluimos entonces en esta parte la importancia de saber leer el texto bíblico con una mente inquisitiva, una mente abierta. Textos que tienen una estructura y un contexto paralelo que nos ayuden a comprender su palabra. Y finalmente el principio de leer intertextualmente o texto contra texto para profundizar una verdad, que es lo que Dios nos ha revelado para comprender su palabra y su profecía. El Señor nos ilumine con su Espíritu a estudiar de esta manera. Examinando nuestra respuesta. Nuestra disposición mental en respuesta a lo que nos enseñan los textos de la Biblia es también fundamental para comprender el mensaje. Primero, debemos considerar siempre a la Biblia como inspirada por Dios. Esto nos conduce a buscar la ayuda divina para comprender la palabra profética. En 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. Esto nos enseña que únicamente con una lectura espiritual podemos responder en verdad a los textos leídos. La oración se constituye en esencial para que nuestro ser sea inundado del Espíritu de Cristo y por tanto nos dé la capacidad de ver el cumplimiento de su profecía en donde otros no ven nada. Segundo, leer el texto bíblico nos debe ennoblecer la mente y nos debe hacer éticos en nuestro relacionamiento con los demás. Alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, nos dice Jeremías 9:24. El fin que tiene el texto profético no es conocer racionalmente los eventos históricos o la interpretación de símbolos para exaltarnos por el gran conocimiento que hayamos adquirido, sino que el fin es acercarnos al conocimiento de Dios. En otras palabras, conocer a Dios es el fin último de la sabiduría bíblica. Por otra parte, el texto bíblico nos hace éticos y consecuentes. La Biblia en su conjunto habla del amor a Dios y al prójimo, y por tanto nuestras ideas y acciones estarán alineadas a esto. Ideas de supremacía, abusos o crímenes en el nombre de Cristo son distorsiones que no tienen cabida si dejamos que Dios influya nuestra respuesta al texto. Tercero, nunca entenderemos las Escrituras a menos que transformen y afecten positivamente nuestra vida.
No debemos angustiarnos porque inicialmente no comprendemos muchos textos proféticos. Al contrario, en lo poco que hayamos comprendido es en donde el Espíritu de Dios trabaja para que transforme nuestro ser. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos dice Hebreos 4:12. Qué hermosa promesa que nos hace Dios en su palabra, el poder que tiene para transformar nuestra vida, y ese es en realidad el objetivo de la verdad profética: abrir nuestra mente a Dios, considerar a Dios como quien controla el tiempo y la historia humana, y que permitió que su Espíritu transforme mi ser a través de su santa palabra que tiene poder en Cristo Jesús. Que este inicio de trimestre podamos aprender acerca de su palabra profética con la finalidad de acercarnos a Dios y que transforme nuestra vida. Amén.